noches, amados hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Les saludamos aquí desde el norte de California con mucho amor, mucho cariño, mucho respeto. Gracias por conectarse nuevamente. En esta nueva reflexión para el alma tenemos un importante tema para tratar en este día. Este es el mes de junio, mes de verano aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Le damos gracias a Dios por el calorcito bueno. Espero que la estén pasando bien y que esté en la tranquilidad de su hogar disfrutando de esta noche. Tenemos el tema la educación de nuestra fe. La educación de nuestra fe es una importante reflexión que está basada en primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 7. ¿Le gusta acompañarme o le gustaría? Por favor, hágalo, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 17, verso 7. Con mucho cariño también saludamos a hermanos que se conectan tanto desde El Salvador como la familia Varillas, la familia Barros en Quetzaltenango, la familia Vázquez allá en la linda ciudad de Retauleo. Gloria al Señor. Una familia preciosa. Abrazos y saludos, hermana Olga y toda la demás familia Vázquez desde allá de Las Pilas. Gloria al Señor. Un saludo para ustedes. También en Daly City, San Francisco, hermanos que se conectan. Familias en el sur de San Francisco como Noris Orellana y otros hermanos, hermana Tonita Landos, José Aguilar en San Francisco, Almanza en San Francisco y otros que con mucho cariño. Un abrazote para ustedes y para los de Patterson también, Magali Ardón y otros hermanos. Saludos respetuosos, los amo y los bendecimos a cada uno de ustedes. La educación de nuestra fe. La Escritura dice en primer libro de Reyes, pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Pasados algunos días, se secó el arroyo. Padre, bendecimos a nuestra audiencia y esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones. Amén. Educar viene de una palabra latina, educare, que quiere decir desarrollar facultades, valores morales, intelectuales y afectivos. Cuando estamos entonces educando a alguien, estamos desarrollando. Ese es un proceso en el cual las personas en distintas etapas, comenzando con el ser humano, desde brazos, comienza a aprender a escuchar a su mamá, aprende a controlar sus facultades, aprende también a recibir instrucciones de su madre. Aún de días de nacido se está desarrollando un proceso de educación y de bonding también entre mamá e hijo. Pero si hablamos de educación, estamos hablando de un proceso de toda la vida. Quien piensa que educación es solamente ir de kinder a la universidad y se acabó la educación, de verdad no está calculando bien ni analizando bien el proceso de aprendizaje en la vida. La vida tiene tantas lecciones y tantos procesos. Y no todos aprendemos al mismo tiempo, en la misma manera y en el mismo lugar. Hay lecciones que nos van a traer experiencia, madurez, de tal forma que van a ayudar a solidificar nuestro carácter. Hay otras lecciones que van a ayudarnos a desarrollar buenas reglas de higiene, otras reglas y otros procesos que nos van a ayudar a desarrollar facultades intelectuales, académicas, para saber estudiar, para poder retener, para poder analizar, contraponer conceptos.
Hay otras lecciones educativas en la vida que nos hablan de nuestras relaciones interpersonales con otras personas. Pero así de importante es la educación de nuestra fe en términos espirituales. Es parte de un proceso por el cual el creyente en Cristo Jesús aprende de sus experiencias y de la manera que es probada su fe en la vida. Usted y yo vamos a ser probados en la vida de una forma u otra. Usted y yo no podemos evitar caernos, sufrir dolor, pasar por un problema o una crisis, porque el ser humano fue equipado por Dios para que aprenda de esas experiencias, de la escasez, de la abundancia, del dolor, de los problemas, de los desafíos, de las crisis. Dios utiliza estos instrumentos de la vida para ayudarnos a moldearnos, a esculpir en nosotros la imagen de su amado Hijo Jesús. Usted y yo no podemos salirnos de ese proceso educativo que utiliza Dios. Dios está utilizando estos procesos educativos para ayudarnos a subir de grado, para ayudarnos a aprender a crecer, ayudarnos a aprender a cómo depender más de Él. De hecho, nosotros estamos toda la vida entrenando al niño. Primero, cuidándolo, transmitiéndole amor y seguridad, alimentándolo bien, dándole la seguridad apropiada y comenzando el proceso de enseñarle a caminar. Porque el niño tiene miedo a pararse, dar los primeros pasos y necesita el cuidado, la atención y la seguridad de sus padres, de aquellos que lo supervisan. Pero llegará el momento que el niño aprenderá a dar sus primeros pasos. Se levantará de gatear a dar los pininos, a dar los primeros pasos y avanzar y hasta que corre. De igual manera en el desarrollo del lenguaje, que es una tarea más complicada de la comunicación, donde aprendemos a entender y poner significado a los sonidos y símbolos, nos comienzan a desarrollar esos pensamientos abstractos y comenzamos nosotros a comunicar tanto enojo, tristeza, alegría, paz, tristeza. Aprendemos lo que es sonreír, aprendemos lo que es poder salir de una etapa y transicionar a otra superior. Y hay momentos que nos llevan al kinder, al pre-kinder, al kinder o al jardín infantil y después a la escuela parvularia, a la elemental, a la intermedia, al bachillerato y luego a la universidad. Es un proceso continuo. Salimos de la universidad aprendiendo otras experiencias. La universidad de la vida tiene muchas enseñanzas que no las tienen las universidades terrenales. Hay cosas que no aprendemos en el salón de clase, pero las aprendemos en la vida diaria, en el transcurso. La confianza, el análisis, la comunicación, el respeto, los valores de la vida son parte del proceso que Dios tiene para nosotros. Así que la educación tiene que ver con guiar, con conducir y entrenar en la vida, parte de esos procesos. Dios utiliza todos estos para ayudarnos también a que desarrollemos integralmente en la vida social, en la vida familiar, en la vida laboral, en las esferas de comunicación, en el ambiente espiritual, cristiano y ministerial. Es otra dimensión totalmente del trabajo de la escuela y del hogar. Así que en todas las áreas
Dios quiere un desarrollo integral, no un desarrollo desbalanceado. Porque alguien puede ir a la escuela, ser un genio en matemáticas, pero ser una persona inmadura, descuidada, sin modales, sin valores. Hasta los profesionales necesitan aprender un código de ética, porque de lo contrario serían criminales, asesinos y monstruos que tendrían autoridad en sus manos. La educación entonces de la fe en la vida cristiana es parte del proceso que Dios utiliza también para enseñar a sus hijos, los creyentes, a que aprendamos a conocerlo a Dios en distintas etapas. ¿De qué manera conoce usted a Dios? Dígame. No, yo lo conozco porque lo acepté o porque me hablaron de Dios, lo he leído en la Biblia. Pero la experiencia personal va más allá de leer de un personaje bíblico o de una situación. Dios usará los medios educativos, los instrumentos educativos para poder llevar a sus hijos al nivel de crecimiento, de fortaleza, de desarrollo de las virtudes cristianas, tales como la confianza, la piedad, la mansedumbre. Pero también Dios quiere enseñar a sus hijos en la escuela de las pruebas a crecer, cultivar, desarrollar y practicar su fe. La fe, la confianza en Dios son lecciones, son virtudes y a través de ellas Dios nos va a dar unas lecciones profundas que van a transformar cómo reaccionamos nosotros cuando estamos frente a los problemas y dificultades de la vida. Ahora, nos ocupa el caso, no nos hemos olvidado del texto. Ténganlo en la Biblia abierta, por favor. Sígame, no se me distraiga. Pasados algunos días, quiere decir que hubo un proceso, un tiempo. El tiempo es un maestro. Dios y el tiempo utilizan las circunstancias para ayudarnos a enfrentarnos a diferentes desafíos, diferentes escenarios, y Dios espera que nosotros reaccionemos en una forma madura, en una forma espiritual, en una forma que le agrada, que le enorgullezca de quienes son aquellos que le llamamos Padre Celestial. Ahora, Elías no había crecido tanto en la fe, en la confianza, en la dependencia de Dios. Y Dios quiso enseñarle lo que es confiar y esperar en Él. Moverse en el tiempo de Dios. No ser una persona arrebatada, sanguínea, que después tiene que disculparse por las cosas. Dios quiere que aprendamos lecciones que nos den madurez, que solidifiquen nuestra confianza, que la prueban y la hagan más preciosa nuestra confianza y nuestra fe en Él. Dios, después de Él tener tantos conflictos contra la monarquía de Israel, Dios lo manda y pasar distintas situaciones, lo manda al Querib, un arroyo que aparentemente era muy abundante, muy fértil. De seguro que crecían las frutas de ese lugar, de seguro que estaba lleno de peces, de seguro que era un arroyo de bendición donde Dios lo llevó a Elías. Dios quería que Elías desarrollara una confianza, una madurez, una relación vital con el Creador. De manera que era el interés de Dios que Elías aprendiera a conocerle como proveedor, a moverse primero en la voluntad de Dios. 2, esperar en el tiempo de Dios. Y 3, conocerlo como el Dios que no falla a sus hijos, que está ahí. Y
cuarto, Dios también quería enseñarle a su profeta Elías que debería él saber de que la vida tiene cambios. La Biblia dice, pasados algunos días, lo lleva a ese arroyo fértil, abundante. No era un gran río, pero era un arroyo. Y después de pasados algunos días, hubo una historia de por medio. En esa historia de por medio yo estoy seguro que Elías aprendió a descansar, reposar, a meditar en Dios, en su palabra. Vivía una vida cómoda y todo tiene su tiempo. Fue un tiempo de meditación. Pero pasados algunos días, habla una transición de que transcurrió un tiempo. Todos tenemos una historia en la que vamos a aprender lecciones. De seguro que esta etapa de tranquilidad, confort y soledad ayudó al profeta Elías a verse como el obrero del Señor, que Dios le estaba dando la oportunidad de reposar antes de continuar dándole otras lecciones, a reposar y estar en soledad para escuchar bien la voz de Dios antes de enviarle al bullicio y a la actividad. Dios quería que aprendiera a conocerlo también como el Dios que está en la escasez como en la abundancia, en la paz y tranquilidad como en el conflicto y la guerra. Note usted que de pasado unos días, los procesos que vienen, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y ese se secó el arroyo quiere decir que no estaba así cuando llegó el profeta. Pero llegó el momento que el arroyo dejó de fluir. Y después de dejar de fluir, bueno, muere la vida, ¿verdad? Los peces de seguro murieron. Las aves ya no llegaban a brevar. Los animales, los venados y otros animales, los antílopes, ya no estaban ahí para Elías comer. Entonces Elías se quedó prácticamente de tenerlo todo a vivir y estar en escasez. De seguro que se habrá afligido cuando vio que todo lo que tenía se fue acabando, se fue secando. Ya no había vida en el río o en el arroyo, sino que habían sapos, culebras y lombrices y zancudos. A veces así nos pasa a nosotros. Y no estamos preparados mental y emocionalmente para sobrevivir esos cambios y transiciones. Vea, usted hoy, este día, martes 22, podemos estar tranquilos, a gusto, bendecidos, pero usted no sabe el día de mañana. ¿Por qué no nos comenzamos a preparar con una actitud de fe, con una actitud de confianza, con una actitud de que yo necesito estar preparado para cualquier cosa? Voy a esperar en Dios, voy a oír la voz de Dios, voy a moverme en la voluntad de Dios. Y voy a aprender que Dios es el Dios de la abundancia como Dios de la escasez. Que Dios se va a glorificar más en mis pruebas que cuando estoy bien. Porque la fe no se va a entrenar y nuestra confianza no se va a fortalecer cuando lo tenemos todo y no necesitamos de nada. Así que, hermanos, no podemos saltar ciertas experiencias, porque Dios lo podía haber enviado de seguro a Sarepta, donde hizo milagros, antes de llevarlo a la prominencia, antes de llevarlo a ser un profeta reconocido que hacía milagros de multiplicación, como en la casa de la viuda de Sarepta que le dio de comer. Antes de llevarlo a un escenario público grande, Elías necesitaba aprender a estar a solas con Dios, a desarrollar su confianza en Dios, no en un arroyo. Aprender a escuchar la voz de Dios y a crecer en la fe, porque vendrían días difíciles para Él. ¿No será que usted y yo también Dios nos estará en un entrenamiento
especial donde querrá Dios desarrollar ciertas virtudes espirituales que cuesta, como la paciencia, como la confianza. Hermanos, son virtudes espirituales que son determinantes para ver qué tan lejos vamos, qué tanto sobrevivimos las pruebas y las adversidades. Escucha bien, Dios lo podía saltar del Querit a Sarepta directamente, donde fue el futuro inmediato. Pero ¿por qué Dios permitió que su siervo pasara en el Querit? Allí descansó, allí estuvo lo necesario, allí cuervos le daban de comer carne y pan, o pan y carne. Dice la Biblia, léalo. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Ese hombre estaba súper bien. Dios utilizaba, mire, los cuervos no cuestionaban a Dios, sino que obedecían y le traían al siervo de Dios. Dios hacía un milagro mañana, tarde y noche. ¿Oyó? Yo creo que Elías hacía los 3 tiempos, tenía banquete todos los días. Dios utilizaba cuervos, animales, para realizar su voluntad, suplir a su siervo, proveerle y mostrarle que Él estaba en control de todo. Óigame, a veces Dios nos está bendiciendo, nos está supliendo, estamos en un ambiente seguro, en una burbuja de abundancia y de salud, pero de repente puede cambiar las cosas. La vida puede dar giros y convulsiones que usted no sabe cómo controlar. Elías no estaba preparado y Dios quería que experimentase eso, porque comenzó a secarse el arroyo. Y hay veces que estamos bien altos y estamos bien agradecidos, bien contentos, eufóricos, y queremos servirle a Dios y andamos testificando y damos nuestras ofrendas, nuestro tiempo y compartimos las bendiciones, pero cuando viene el tiempo de escasez la gente dice: Dios mío, ¿qué está pasando? Yo te he servido, yo he dado, yo he compartido, yo he sostenido mi iglesia. Y le comenzamos a sacar en cara a Dios todo lo que hemos dado, todas las limosnas y todo lo que hemos dado. Como que Dios tuviera que repagarnos. ¿Sabe qué? Dios no quiere soldados mercenarios que le sirvan por salario. Es un mercenario, soldado a pago. Dios quiere que le sirvamos, por otro lado, por amor, por gratitud. No le sirva a Dios porque usted esté en la abundancia y Dios lo tiene en las papas, como dicen en Puerto Rico. Que Dios le da a usted lo necesario. Porque hay momentitos que como que las cosas comienzan a decrecer, a menguar. Y ahí es donde se mira el creyente agradecido, maduro y espiritual. He visto personas que ponen en alto al Señor en sus peores momentos. Y los aplaudimos. Fueron fieles, maduros, pasaron la prueba y tienen mucho que enseñar. Pero también he visto por otro lado el mal ejemplo de creyentes que comienzan a quejarse, a patalear, a sacarle en cara a Dios, a ver a la gente de la iglesia mal, a no congregarse, a no apoyar y sostener la obra de Dios. Comienzan hasta maldecir a algunos. Bueno, la esposa del mismo Job le dijo: maldice a Dios y muérete. No entendía, no podía soportar el dolor, la escasez, la pérdida, el luto de su hija. Entonces la hizo querer detractar a Job de su fe. El diablo utilizará también no sus cuerpos para traer bendición, sino cuerpos para traernos tropiezo. Preste atención quién le habla cuando usted está en su prueba y su dificultad, porque el diablo puede estar usando a alguien no para hacerle de bendición, sino para tropiezo, para robarte la fe que tienes en Dios. Y he visto personas que no pasan el examen,
sino que se vienen para abajo nuevamente. Así que, amados, Dios va a usar estas transiciones. Mire, Dios quería que su siervo estuviera en el Querib. Él lo hubiera podido llevar directo a Sarepta para hacer el milagro. Directo donde la viuda, directo a la gente para demostrarles el poder de Dios. Pero ¿por qué Dios lo hizo llegar al Querib? Era la voluntad de Dios. Porque Dios le dijo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo del Querib. ¿Se da cuenta? Eso, 1 Reyes 17, 3. Apártate, le dijo, en el arroyo y escóndete, ¿verdad? Y vuélvete al oriente y escóndete. Dios mismo dando instrucciones que su hijo fuera a refugiarse, a reposar, a renovar su fuerza y a ver los milagros, la belleza, la fuerza espiritual, escuchar la voz de Dios y ver los milagros de aves traerle pan y carne mañana y tarde. Qué lindo, qué vacación. Pero Dios también comenzó a hacer que se case el Querib, a escasear, a menguar. Y ahí es donde se prueba quién le sirve a Dios. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? ¿Cuáles son los verdaderos creyentes? Cuando aprendemos a confiar en Dios y a servirle no por lo que nos da. Permítame decirle que Dios puede hacer que pasemos alguna situación para que crezca nuestra fe, para que se fortalezca. Esta es la historia de la vida. Pero debemos de aprender de la historia para no repetir los mismos errores de antes. Existe el error de querer confiar en las bendiciones y no el que da las bendiciones. Dios no quería que él se fijase, se mantuviese acostumbrado a la abundancia, a estar cruzado de brazos y a estar en una hamaca todo el día y en solitud. Hay un tiempo para eso, pero hay un tiempo para descender y ser accesible a las personas y cumplir con nuestras funciones como padres, como esposos, como hijos y como trabajadores y miembros de la iglesia. Todo tiene su tiempo. Dios no quiere hijos que le sirvan simplemente y se acostumbren a vivir de las bendiciones. Y cuando no hay bendiciones, comiencen a maldecir y a negar quién es Dios. Las bendiciones son temporales, pero Dios es permanente. Si Dios te está bendiciendo, aprovecha las bendiciones como cuando el surfista aprovecha que la ola se levanta y se sube, porque se está moviendo según la ola. Dios quiere que te muevas según su voluntad, pero que aprende a confiar en Dios y no en las bendiciones. Porque Elías, estoy seguro que tuvo crisis de fe cuando, después de ver milagros todos los días, comenzó a experimentar escasez. Así que los hijos de Dios tenemos que aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Las instrucciones y lecciones difíciles, las pruebas, tribulaciones, las crisis, la escasez, nos ayuda a entender que son interludios en el drama de la voluntad de Dios. Interludios y no el final. Un interludio es un break, un receso. Hay recesos en la vida cristiana, pero no es el final. Lo importante es aprender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si Dios lo hubiera llevado directamente a Sarepta, Elías no hubiera aprendido a conocer que hay que servirle a Dios en la prueba, en la aflicción, en la escasez y cuando nos visita el dolor y el luto. Ahí se prueba de qué estamos hechos. Dios no nos quiere en la protección, en la burbuja segura del Querib todo el tiempo. Hay que crecer, hay que desarrollar, hay que evolucionar. Elías aprendió a ser más sabio, más maduro, más espiritual en el menguante del Querib. Dios desea que seamos personas más sabias y más espirituales. Cada vez que se te sequen las bendiciones, aprende a confiar en Dios, que Él cuida de tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta reflexión es de bendición, por favor, compártala con alguien más. Padre, bendigo a la audiencia en el nombre de Jesús. Amén. Le esperamos de lunes a jueves
en este mismo lugar para otra reflexión para el alma. Gracias, buenas noches, buen provecho y que la pasen bien. Gracias.